con la de Latinoamérica y el Caribe no hay la más mínima comparación, pero esperamos que la existencia de una institucionalidad de los estados de las Naciones Unidas, de UNASUR, de CELAC, y el diálogo político y la reacción política de nuestros países evite que una intervención se pueda producir. No hay comparación, por supuesto, entre las capacidades militares de nuestros países con los Estados Unidos. Sin lugar a dudas, digamos, nos multiplican por 20, por lo menos, o más, las capacidades. Así es que ni hablemos de eso, porque, digamos, ya sabemos además que no tendríamos capacidad de reacción en ese sentido. Es la reacción política, es la fuerza moral de nuestros países, es la unión de nuestros países, la decisión de nuestros países de hacer respetar la soberanía del conjunto de países, la que podrá detener una agresión de parte de los Estados Unidos. Usted ha dicho algo clave, la reacción política. A esto también le sumamos, canciller, la reacción social, porque esto trasciende mucho más el apoyo, digo, lo oficial. Hemos visto, y eso se lo preguntamos porque sabemos lo cercano que está su gobierno a esas iniciativas populares, a esas iniciativas que surgen incluso de manera espontánea por parte de diferentes movimientos sociales, del ciudadano general de nuestros pueblos de Latinoamérica en apoyo irrestricto a Venezuela. ¿Cómo ve usted? ¿Usted cree que realmente puede ejercer una verdadera presión internacional esta reacción espontánea de los pueblos del mundo? Por supuesto que sí. En todos nuestros países conozco que están organizándose manifestaciones de los movimientos sociales en solidaridad con Venezuela. Ya ha sucedido acá en el Ecuador y justamente hace pocos días hicimos el lanzamiento de un libro que es La presencia de la CIA en América Latina, el caso del Ecuador, en donde recordamos lo que pasó acá, después de una época de un crecimiento importante en nuestro país y de haber logrado un progreso social y estabilidad política en la década de los 60 por los intereses de los Estados Unidos de tratar de aislar a Cuba y de golpear a la izquierda que se levantaba en nuestra región, propiciaron un golpe de Estado que lamentablemente golpeó y hirió de manera muy fuerte a la democracia en nuestra región. Y estuvieron ahí representantes, a la democracia en el Ecuador, y estuvieron ahí representantes de muchísimas organizaciones sociales que expresaron su solidaridad con Venezuela. Esperamos justamente que haya esa reacción, estamos seguros de esa reacción que está organizándose ya en toda nuestra América en favor de Venezuela y por la exigencia del respeto a la soberanía y a la dignidad de, insisto, la cuna de Bolívar, Venezuela, Caracas, la cuna de Bolívar. Canciller, el pasado lunes estábamos siguiendo la rueda de prensa que usted estaba ofreciendo a la par de darse a conocer este anuncio del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Usted hablaba, y esto a propósito de la visita que recientemente ha hecho la UNASUR en su persona, usted estaba representando a su país en Venezuela, pues justamente en medio de todo este proceso coyuntural, esta cadena de estrategias de desestabilización contra el gobierno de Nicolás Maduro, hablaba justamente de frenar, de blindarnos frente a esta ola de injerencia que ya se veía venir. Hablaba también en clave electoral, decía que la UNASUR va a hacer un acompañamiento electoral a las elecciones primarias que se vienen, con miras también a las elecciones parlamentarias. ¿Tiene algún tipo de incidencia todo esto que está ocurriendo en términos electorales? Mire, a mí me sorprendía justamente eso, porque en el diálogo que teníamos con los partidos que forman la Mesa de Unidad Democrática, vimos un ambiente mucho más adecuado, mucho menos tenso que el que vivimos el año pasado, porque el año pasado estuvimos allá, pero claro, después de una situación complicada de violencia política que había dado lugar a 43 personas muertas, ahora hemos estado allá y la reacción fue una reacción bastante más positiva. Ciertamente, por supuesto, no estamos hablando de que la oposición venezolana está a favor del gobierno, no, de ninguna manera, no voy a decir eso, pero sí había un ambiente como de mayor, una perspectiva más positiva del futuro, la preocupación principal de ellos, además de algunos temas de derechos humanos que ellos, en lo que ellos no coinciden con el gobierno de Venezuela, ellos manifestaban que querían que se prepararan el proceso electoral de manera adecuada, con igualdad de condiciones,
y cuando le comentamos que la presidenta del Consejo Nacional Electoral había pedido el acompañamiento de la Comisión Electoral de UNASUR, no en las elecciones de fin de año, sino incluso desde las primarias, ellos manifestaron su alegría, su satisfacción por el hecho de que una comisión amplia de UNASUR, constituida por justamente los distintos tribunales o comités o consejos electorales de América del Sur, estuvieran acompañando el proceso, y había un ambiente bastante adecuado. Incluso surgió de ellos la idea de volver a retomar el diálogo con el gobierno de Venezuela. En medio de eso, 2 días después, lamentablemente el presidente Obama dicta este decreto que prácticamente es un paso previo a la intervención en Venezuela. O sea, es incluso una grosería con relación a los representantes, a los 3 representantes de los países que estuvimos ahí como cancilleres, al delegado de la presidencia por temporal de Uruguay y al secretario general de UNASUR, Ernesto Samper. O sea, es una clara manifestación de agresión contra la región el hecho de que 2 días después de que a menos que ellos no se hayan enterado, que 2 días después de nuestra visita, después de anunciar las condiciones favorables que están gestándose en Venezuela para el proceso electoral parlamentario, se les ocurra dictar un decreto de esta naturaleza que es absolutamente incomprensible. De tal manera que insistimos en la importancia de solucionar los problemas, ya no solamente entre países, sino en el interior de los países a través del diálogo, a través de los procesos democráticos, a través de los procesos electorales, que es lo que nosotros estamos propiciando. Y yo lo habíamos dicho con claridad a los representantes de los partidos políticos de la MUD. Estamos aquí para defender la democracia en su país. Estamos, por supuesto, también defendiendo la legalidad, la legitimidad del gobierno del presidente Nicolás Maduro, sin lugar a dudas. Pero no solamente porque es Nicolás Maduro, por su nombre y apellido, no, sino porque es el presidente elegido democrática y transparentemente por la voluntad popular de los venezolanos. Yo les decía a ellos, en el momento en que alguno de ustedes sea elegido presidente después de 1 año, después de 3 años, o después de 10 años, o cuando sea, UNASUR estará siempre defendiendo la legalidad, la estabilidad, la democracia venezolana y de todos nuestros países. De tal manera que entiendan que ese es el sentido de nuestra presencia, de defender la institucionalidad y defender la democracia, la voluntad popular de nuestros pueblos. Canciller Patiño, siempre es un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias. Gracias a usted, María. El canciller Ricardo Patiño, reacciones oficiales. Bien, amigos, entrevista especial que le hace nuestra cadena hermana Telesur al canciller de la República del Ecuador, Ricardo Patiño, en torno a esta situación que lamentablemente se cierne en nuestro país, de esta intervención que está a puertas por parte de Estados Unidos. Han sido bien enfático el canciller de la República del Ecuador al destacar que el apoyo total e irrestricto, no solamente de Ecuador, sino todos los países de América Latina y del Caribe, también por supuesto la UNASUR ya se hizo presente, y países del mundo también en contra de esta injerencia de Estados Unidos